Y amén. Iglesia, Dios te bendiga, bienvenido, buena mañana, bienvenido a los que nos miran. ¿Por qué no saludás al hermano ahí si querés abrazarlo, dale un beso, decirle bienvenido, qué bueno que estés, bienvenido a aquellos que nos visitan, agradecido a Dios, es bueno verles. Bajen. Sí, bajen. Después cuando termine. Bendiga, tome su asiento, por favor. Qué lindo es poder compartir juntos esta mañana y poder honrar a nuestro Señor, ¿no? Nos hace bien estar juntos y darle culto a Dios. Aparte, yo me imagino que a Él le debe gustar cuando sus hijos están reunidos así para alabarle, porque también nos lo dijo en su palabra, que es bueno estar juntos, los hermanos en armonía, alabando y glorificando su nombre. Así que es bueno verles y compartir esta mañana juntos. Tengo tantos coros en la mente que hablan del amor de Dios que digo, ¿por cuál puedo cantar? Mire. Justo me dijo uno que no lo conozco. Mire. Lo voy a aprender para el próximo domingo. De verdad, lo voy a aprender. Pero cuando uno empieza a hablar del amor de Dios se da cuenta que es verdad, uno no puede entender por qué Dios nos ama tanto, ¿no? Y me venía a la mente, cantábamos algunos coros, ahí lo anoté algunos porque ando medio a veces frágil y uno se olvida de algunas letras de hace tanto tiempo. Cuando cantábamos con el himnario de Gloria, ¿se acuerdan? ¿Cuánto usaron el himnario de Gloria? Que lo abríamos y cantábamos, yo cómo sufría con ese himnario, porque daban testimonio los hermanos y se ponían de pie y cada uno ahí donde estaba daba testimonio y yo estaba con la guitarra criolla, ¿se acuerdan? No se va a acordar. Y me sentaba ahí, pues me daba vergüenza mirar a la gente. Entonces me sentaba en los primeros asientos. Mi hermano, que seguramente debe estar mirando, él tocaba el órgano, yo a veces estaba con la guitarra ahí criolla. Y claro, yo rogaba que los hermanos me pidan un canto rápido, porque a veces era medio complicado, lento con la guitarra, y algunos se paraba por ahí y me decía, quiero darle gracias a Dios, compartía su testimonio, me decía, quiero cantar el himno Pies Divino. Y digo, bueno, Señor, y empieza, pie divino, pie divino, pie divino. Era más para una marcha de instrumento de viento que para una guitarra, pero era así en aquella época, ¿no? Y entonces, claro, cada himno traía como 4 o 5 pies, más el coro, era un pie el coro, un pie el coro, un pie el coro, cada testimonio duraba como 15, 20 minutos. Así que imagínense. Pero hay un coro que cantaba, a ver, voy a tratar de cantar. Mire, le dije a los chicos que bajen porque yo, pobre, los voy a poner un aprieto que... Pero decía así, cierre los ojos, mire, y habla del amor de Dios. Voy a cantar un pedacito. Seguramente alguno se lo va a acordar. Dice, amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti.
tuya y tú la guardarás en el océano de tu amor, más rica al fin será. Y cantábamos esos himnos que tan bien nos hacía. Y después cantábamos otro, mire, que decía, tal vez se acuerde. Grande amor, profundo amor, perfecto amor, es de Cristo Jesús para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Y así podríamos cantar todo el día de los himnos que nos hacen recordar del amor de Dios. Y qué bueno es sentirse amado, ¿no? ¿Usted se siente amado por Dios? ¿Se siente acompañado por Dios? En esta mañana quiero compartirles algo de la palabra del Señor. Le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia. Y quiero hablarles sobre lo que es o fue en su momento las parábolas. ¿Sabe que el Señor Jesús, ahora voy a decir el pasaje bíblico, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, acostumbraba a dar palabras, sermones, compartía la palabra con todos aquellos que le seguían, instruyó a los 12 que estaban alrededor de él y los preparó para lo que fue después la Gran Comisión. Y entonces en esas preparaciones y en esas charlas o mensajes que el Señor solía dar, utilizaba mucho el tema de las parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran la forma de poder comunicarle a la gente con un lenguaje actual para aquella época y de acuerdo probablemente a lo que el rubro de las personas tenía. Entonces les hablaba siempre de una forma que pudiesen entenderle. Él lo que quería era que nadie se quedara sin entender el mensaje que el Señor les traía. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que hay infinidad de parábolas. Yo ahí anoté algunas y ustedes seguramente se van a recordar mientras yo las diga, las voy a nombrar así linealmente una a una, pero nos vamos a detener específicamente en dos en esta mañana. Por ejemplo, el vino nuevo en odres viejos, el sembrador, la semilla de la mostaza, la higuera, los dos cimientos, el trigo y la cizaña, la levadura, la oveja perdida, los dos deudores, el obrero de la mies, el siervo fiel, el buen samaritano, el amigo que viene a medianoche, la higuera estéril, la viuda y el juez, el buen pastor. Seguramente cuando usted abre la Biblia se encuentra con algunas de estas parábolas que nos hacen entender también cómo entendieron en aquella época y que el Señor quería entregar un mensaje a través de lo que compartía. Pero hay dos parábolas específicamente que fueron parábolas en donde tenía envuelto una palabra profética. Les habló del buen pastor, les habló de los odres, pero cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta de que en una oportunidad el Señor le habla a sus discípulos porque tenía necesidad de que entiendan algo. Estas parábolas se dan en un momento especial en la vida de Jesús, se da después de que Él llega por última vez a Jerusalén y días antes de que Él sea crucificado, lo que hemos recordado ahora. Así que en algún momento el Señor les comparte esta parábola que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25 del 1 al 13 y que nos va a hablar de lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Así que si usted quiere abrir su Biblia, por favor,
O ayer escuché algo que decía o encender su Biblia, porque ahora hay que hablar así, abrirla o encenderla, ¿no? Así que de las dos formas puede compartir. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a compartir, si lo encontró, ahí también ya lo están proyectando. Verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por este momento que hemos podido compartir tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, para que nos asistas, para que nos hables, para que nos ayudes a entender, Señor. Oramos declarando que cada uno somos buena tierra, para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y traiga fruto y fruto en abundancia. Señor, te amamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús tiene la necesidad de hablarle a los discípulos a través de esta parábola y después sigue con otra parábola que el tenor de lo que les está diciendo es prácticamente lo mismo. El Señor les está hablando a través de algo que iba a acontecer y de que el Señor iba a venir, de que el novio iba a venir. Para que podamos entender esta palabra, yo quisiera en esta mañana que usted preste atención porque quiero mostrarles algo y quiero entrar primero, hablamos del capítulo 25 donde nos está hablando de estas parábolas, pero quisiera ir un poquito más atrás al inicio del capítulo 24. Ahí en el capítulo 24 el Señor nos habla y nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando el Señor Jesús le habla esta palabra a los discípulos y después continúa con lo que nosotros hemos leído, que es el resto del capítulo 24 y el capítulo 25, el Señor tiene necesidad, como les decía, de instruirle en algo que iba a acontecer. Lo que hemos leído, más lo que termino de leer recién del inicio del capítulo 24, nos está hablando claramente de que el Señor iba a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Y les habla, les decía, en esa parábola proféticamente de algo que iba a acontecer. Esta primera parte del capítulo 24 que terminamos de leer, en donde los discípulos felices le muestran el templo, que era el segundo templo. El primero de Salomón se había destruido, habían vuelto a construir el segundo templo, ya estaba el segundo templo de pie, y era más chico, pero cuando los discípulos se lo muestran al Señor Jesús y dicen, Señor, mira qué lindo el templo que pudimos hacer, el Señor les da una palabra y les dice, qué bueno, qué lindo, parafraseo, ¿no? Qué bueno, qué lindo el templo que construyeron, pero no va a quedar piedra sobre piedra de este templo que no sea destruida. Les da esa palabra, siguen con sus discípulos y después de un rato pasa lo que terminamos de leer con las 10 vírgenes.
¿Por qué les digo que el Señor les habló en parábolas y proféticamente? Porque esta primera parte del capítulo 24, que es la destrucción del templo, se produce en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesús ya no estaba, acuérdese que él vivió 33 años y medio, así que el Señor Jesús no estaba en la tierra, seguramente muchos de los discípulos o casi todos ya habían muerto, pero se cumple la primera parte de la palabra profética que iba a ser que el templo iba a ser destruido. Así que Tito invade Jerusalén, destruye casi toda la ciudad de Jerusalén, destruye casi todo el segundo templo, salvo una muralla, que es la muralla que hoy están, o donde va la gente a orar en Jerusalén, que es el Muro de los Lamentos. Esa es la muralla que queda en pie. Así que de esas palabras proféticas, el Señor lo que hizo fue que se cumpla la primera parte de esa profecía, que era la destrucción del templo. Pero después le sigue hablando y comentamos nosotros recién parte del capítulo 24 y el 25. Así que le pido a los chicos, ahí está. Porque cuando los discípulos se juntan al Señor Jesús, le dice, Señor, nos dijiste que se iba a destruir todo este templo, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Y entonces el Señor Jesús comienza a hablarle a los discípulos y le dice de esta manera, yo salté algunos pasajes para que nos quede más entendible. Le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, por favor, vayamos prestando atención, porque quiero mostrarle algo después, así que necesito que entendamos esta parte de lo que vamos a leer. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Seguramente lo hemos leído muchísimas veces esto. Y entonces yo quería compartirles cómo está la iglesia hoy, en este contexto actual, porque me interesa que nosotros entendamos, como siempre decimos, los tiempos que estamos viviendo. Porque el Señor Jesús les habló a sus profetas, les habló a sus discípulos y le dio una palabra profética. El Señor Jesús ya no estaba, seguramente todos los días seguirían yendo al templo, escucharían la palabra, y tal vez para muchos se les habrá vuelto una rutina poder ir a la sinagoga en aquel tiempo, guardar el sábado, guardar las fiestas que el Señor les había dado a través de Moisés. O sea, yo supongo que seguiría la vida normal y pasarían los días y se darían cuenta de que lo que el Señor les dijo de que piedra sobre piedra que no sea destruida, seguimos viendo el templo igual, los días acontecen de la misma forma, pero llegó un momento en que el templo es destruido sin que ellos se dieran cuenta cuando Tito invade Jerusalén. ¿Por qué les comparto esto? Porque evidentemente cuando el Señor nos habla, y como lo hizo a través de la parábola de las 10 vírgenes, ahí, después voy a ahondar un poco en esto, pero
quiero mostrarles de que muchas veces las palabras que el Señor nos da en nuestra vida tal vez pasan a un momento de olvido, tal vez la tenemos en la memoria, la recordamos, pero tal vez no le damos el valor suficiente como para entender que Él en su palabra nos dijo que iba a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Y entonces nosotros seguimos haciendo nuestra vida cotidiana, nuestra vida de evangelio, nuestra vida de ir a la iglesia, nuestra vida de compartir, nuestra vida de disfrutar. Seguimos viviendo con la esperanza de que eso ocurra algún día. Y tal vez muchos nos han precedido y el Señor vino en forma personal a buscarnos, pero la Biblia habla de un gran evento que iba a haber. Pero como el Señor es amoroso y es misericordioso y siempre nos dijo que a quienes ama, que son sus amigos, le revela las cosas que han de venir, el Señor en su misericordia nos dejó ciertos puntos, como para que nosotros podamos entender ¿cuándo sería ese momento del fin? ¿Cuándo es que va a venir a buscar a su pueblo? ¿Cuándo es que lo que dijo el Señor y nos aclaró en el libro de Apocalipsis se va a hacer realidad? Lo seguimos esperando, venimos a la iglesia, nos hablan de aquellas cosas, nos hablan de estar preparados porque en algún momento... Y entonces... ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Y cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros como iglesia, pero también hablo de el ente como iglesia, la iglesia en general de Jesucristo en este tiempo que nos toca vivir. Porque evidentemente hemos vivido cosas que no se han vivido en otro tiempo, usted lo ha visto en la pandemia, y así un montón de cosas. Entonces, por eso les decía que recuerde lo que hemos leído, voy a volver a refrescarlo, y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán, oirán de guerra, rumores de guerra, miren que no se turbe, nación contra nación, reino contra reino. Y entonces, como a muchos nos gusta, tal vez, enterarnos de las cosas que están en el mundo, en esta mañana yo lo que quería era mostrarle cómo se está insertando ese mundo en lo que la Biblia nos está diciendo. Cómo está impactando el mundo hoy, o cómo está impactando, mejor dicho, las palabras de la Biblia en el mundo que estamos viviendo. Porque muchas veces cada uno está en su mundo. Y entonces nos cuesta levantar la mirada y darnos cuenta de las cosas que están pasando y esas cosas que tomamos como hechos aislados y tal vez pensamos que no tienen nada que ver, que son simples coincidencias que pasan en el mundo. Cuando nosotros vamos a un mapa bíblico, nos damos cuenta que muchas de esas cosas probablemente sea lo que el Señor nos alertó de aquella segunda venida. Así que vamos a empezar a ver algunas cosas, por favor. Miremos, les decía, lo que ocurre entonces en el mundo. ¿El mundo cómo está? ¿Está alegre, está feliz, está contento? ¿O de repente es una locura total? Y entonces, claro, para muchos están disfrutando porque muchos pasan el mundo por su situación personal. Estoy viviendo el mejor momento, alcancé lo que quiero, tengo los logros que quiero, pude llegar a mis sueños. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, vemos que nuestro mundo... ¿sí? Está incompleto, aunque tengamos lo que queremos, si no estamos completos en Dios, si espiritualmente no estamos completos. Y entonces, avancemos por favor. Creo que para ninguno es novedad lo que está pasando en este momento. Acuérdense que hemos leído guerras y rumores de guerra, y nosotros hemos leído desde hace ya un tiempo lo que está pasando entre Israel y Gaza. Pero también está pasando, poné la otra por favor, entre Ucrania y Rusia, las guerras que se están produciendo. Es muy probable, algunos dicen, por favor, lo que quiero es, uno agarra y dice, yo no quiero mirar noticiero en la semana porque no me quiero amargar, usted no viene a la iglesia para que yo le pase las últimas noticias, simplemente lo que quiero es mostrarle bíblicamente las cosas que están aconteciendo, porque nosotros pensamos que son hechos que ocurren, pero llevémoslo a lo bíblico. La guerra de Rusia y Ucrania. Pero tal vez lo que no sabemos es esto. Hay guerras y rumores de guerras en un montón de lugares del mundo. Y específicamente en lo que es África. En este momento, pasa por favor al otro, hay alrededor de 16 conflictos que se están dando en el mundo. Nación contra nación e incluso dentro de la misma nación los problemas que están habiendo.
como Colombia, por ejemplo. Quiere decir que cosas que después vamos a ver si de repente estos son los principios, son simplemente alertas que el Señor nos permite ver para ir acomodando nuestra vida espiritual a lo que está aconteciendo en el mundo. Así que acuérdese que no es solamente Israel y Gaza, Rusia y Ucrania, sino que en el mundo entero hay muchísimas más guerras, guerrillas y hay problemas entre cada uno de los países. ¿Está bien? Hay alrededor de 16. Pasemos a la otra. La Biblia nos dijo que iba a haber hambre, está bien, en el mundo. Fíjense esto, por favor. Dice, el hambre aguda alcanza 280 millones. ¿Se puede ver de atrás o no? ¿Se distingue? ¿Sí? Yo lo leo en voz alta. El hambre aguda alcanza más de 200... Estos son informes verdaderos, sacados recientemente. El hambre aguda alcanza más de 280 millones de personas en 59 países y territorios en 2023. Hilando 5 años de deterioro de la inseguridad alimentaria, alerta el más reciente informe de la ONU sobre el tema, que advierte el riesgo de hambruna en Gaza y Sudán. En América Latina, el flagelo toca cerca de 20 millones de personas en 9 naciones. Unos 281.6 millones de personas sufrieron hambre aguda en 2023, según el informe mundial sobre crisis alimenticia divulgada el miércoles, de cuando fue el tema este. Y aporta que más del 20% de la población en 59 países padecen de hambruna. Así que estamos viendo que hay guerra, hay rumores de guerra, porque muchos están diciendo que si se empieza a plegar Estados Unidos, qué sé yo, probablemente hay una tercera guerra mundial. Nos habla del hambre en el mundo, por favor. Y nos habla de esto, nos dijo, tengan cuidado, porque en el último tiempo se levantarán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y tal vez usted no lo escuchó, tal vez esto recién le llega esta noticia, pero hay muchísimas personas alrededor del mundo que están diciendo que ellos son el Cristo o el Dios en la tierra. Entonces me tomé el trabajito de buscar algunos, hay muchísimos más. Pero por ejemplo Mitsu Matasoshi, dice, nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero del 44. Tras años de una intensa formación cristiana, escuche esto, cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios. Entonces empezó a llamarse el único Dios, Mitsu Matoyashi Jesucristo, y desarrolló una doctrina que combina religión y política. ¿Sabe lo más triste de esto que es? Que toda esta gente que se autodenomina Dios o el Cristo tienen seguidores y tienen iglesias donde se reúnen como nosotros para adorar a Dios, pero este grupo para adorar a esta persona que se autoproclama Dios o Cristo. Wayne Bent nació el 18 de mayo del 41 en Nuevo México, Estados Unidos. En junio del 2000, cuando tenía ya 59 años, tuvo una experiencia religiosa en su dormitorio en la que Dios se presentó ante él y le dijo que era el Mesías. Desde ese momento asegura ser la corporización de Dios, divinidad y humanidad combinada. Es el líder de la Iglesia Señor Nuestra Rectitud, o una comunidad de menos de 100 personas en la ciudad de Ilao. Quiero que acá nosotros prestemos atención a este punto, porque a propósito lo registré. Tuvo una experiencia religiosa en su dormitorio cuando fue a orar y se sentó. Tengamos cuidado, hermanos, con esto, porque hay mucho misticismo en este tiempo. Hay muchas personas que tienen delirio místico en este tiempo. Y entonces, y fíjese que no son incrédulos, sino que son los mismos creyentes. Cuando se pasan de una línea y entran en una situación mística en donde empiezan a creer o empiezan a ver cosas que realmente no existen. Por eso le digo, hermano, tengamos cuidado, porque la palabra del Señor también nos dice que en el último tiempo la fe de muchos se enfriará. Después vamos a ver cómo deberíamos estar en este tiempo donde todo esto está aconteciendo. Alan John Miller nació en Australia en el 64. De joven fue testigo de Jehová hasta que entendió que era, ¿qué cosa? Miller asegura que recuerda todo lo ocurrido en los últimos 2000 años, desde su crucifixión. Su pareja Mary Susan Luke afirma ser la reencarnación de María Magdalena. En 2007 fundó la Divina Verdad, una secta religiosa. Mire Jehová Guanionji
Nació en Kenia en el 24. Asegura que el monte Elgon, cerca del que vive, es una realidad, es en realidad el monte Sión, el monte sagrado, ubicado en Jerusalén. Afirma ser Dios él mismo y que Jesús es su hijo. Es el fundador de la iglesia de los israelitas perdidos y demanda al Estado keniata en $34.6 millones. Bueno, ahí dice que tiene 25 esposas, bueno, 25 hijos. Bueno, ya nos damos cuenta que Dios no es ese. ¿Eh? Es el papá de Ana. David Mitchell nació el 18 de octubre del 53 en Utah, Estados Unidos. Sus padres dicen que está loco y que de niño fue internado en un hospital psiquiátrico, pero él asegura haber escuchado la voz de Dios decirle a los 7 años que era Cristo. Escribió varios libros con revelaciones divinas que incluyen la orden de casarse con 7 mujeres. Pero esto, a ver si no me anda, bueno, la mujer esta, no fue antes, está ahora. Y esta mujer, que se llama Cristo Lisbeth, es la viuda de este hombre, que se llama José Luis Jesús Miranda. Él decía que era el anticristo y que todos sus seguidores debían tatuarse el 666. Pero en algún momento él pensó que era eterno y ¡boom! Le llegó el momento, a través de una enfermedad complicada, termina muriendo y agarra el ministerio su esposa. Ella hoy tiene alrededor del mundo muchísimos templos y en donde tiene muchísimos seguidores que la adoran como Cristo Lisbeth. Así que ¿dónde vas al culto? ¿Si dónde vas a adorar a Dios? No, a Cristo Lisbeth. ¿Quién es Cristo Lisbeth? La reencarnación de Dios en la tierra. Entonces, es importante que nosotros entendamos, porque muchos de estos tuvieron una fe cristiana en un momento y se desviaron de esa fe cristiana, ¿está bien? Y hoy practican o hacen lo que están haciendo. Así que hemos visto guerra, rumores de guerra, vimos hambre y vimos que muchos se levantan aún para engañar a los escogidos. Avancemos. Catástrofe de la naturaleza, y acá me quiero detener y después vamos a orar. Podemos nombrar muchísimas situaciones, pero en estos últimos días lo está viviendo Brasil. Sabe que he visto fotos, seguramente muchos de ustedes también, donde el agua llegó a más de 3 metros, 4 de altura, hasta el techo de las viviendas. Muchísima gente se han juntado para enviar. De hecho, estaba hablando el día miércoles con una persona y dijo que están juntando y salen con camiones para enviar a Brasil, para poder ayudar a las personas que han quedado en una situación completamente desastrosa. Han perdido todo, la casa, los enseres, los autos completamente tapados, gente completamente en la ruina, a tal punto que están asegurando, que dicen que muchas ciudades se van a tener que refundar en otros lugares porque esos lugares ya no van a poder volver a existir. Avancemos. Sismos y terremotos. Empezamos el año 24 con muchas noticias, pero fíjese lo que pasó en Japón. Justamente el 1 de enero hubo un sismo del 7.6 que fue terrible para la ciudad de Japón, arruinó muchísimo de la ciudad y muchas calles amanecieron así, completamente rotas. Y a pasar el otro, por favor. Y también en Taiwán. Taiwán, el 3 de abril, hace muy poco, pasó lo mismo. Hubo un sismo de 7.4, un poquitito más leve que el de Japón, que también termina destruyendo muchísimo de lo que es la ciudad de Taiwán. Y esto, que nos enteramos hace unos días, nos empezaron a llegar y seguramente a ustedes también. En Estados Unidos terminan de aprobar una ley, y yo quiero ver de que esto sea verdad y se corrobore, de que una ley antisemita, pero que prohíben el Nuevo Testamento. A tal punto lo prohíben, mire esto que dice acá, no sé si llega a distinguirlo, no se nota, que dicen que aquellos que usen la Biblia, el Nuevo Testamento, van a tener hasta 8 años de cárcel. Y esto no es que lo rumorearon, sino que lo sacaron como ley y fue aprobado. Así que vemos que a lo largo del mundo están pasando cosas. Ya en el año 23 habían prohibido la Biblia en la escuela
para algunos alumnos y en algunos lugares de Estados Unidos ya le impedían que esto fuera así. Y vayamos al último. Entonces, ante lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿cuál debiera ser el desafío de la Iglesia, del cristiano, nosotros como cristianos, o el desafío de las familias? Teniendo esto en mente, quiero volver ahora a nuestro pasaje de la Biblia. Evidentemente, no son los momentos que se está viviendo en el mundo. Cuando yo quiero llevarlo a la Biblia, me doy cuenta de que lo que el Señor había dicho y les profetizó a los discípulos que iba a ser la destrucción y que esperaran fervientemente al novio a través de lo que hemos compartido recién, que a lo mejor no lo entendieron en su momento los discípulos, con el tiempo se hizo realidad. Les decía en el año 70 la destrucción del templo, pero todavía la segunda parte de aquella profecía no se ha cumplido. ¿Y cuál es? La que terminamos de leer. Ahora, permítame que le ayude a entender por qué habla de esta profecía. ¿Cómo era el matrimonio en aquel entonces? Y sabe que no había noviazgo. No era que se ponían de novios, se conocieran, a ver cómo hacían para entablar una relación, sino que lo que hacían eran los papás, arreglaban los casamientos de sus hijos, se ponían de acuerdo, y en algún momento se conocían los novios. Y entonces cuando se conocían y ya arreglaban el casamiento, era la parte en que se comprometían formalmente y el novio se iba, ¿está bien? No la visitaba, no estaba con su novia, no iba a comer los domingos, la suegra no le preparaba. ¿Cuántas suegras preparan la comida a sus yernos? Hago al revés. ¿Cuántas suegras hay acá? Y vuelvo al anterior. ¿Y cuántas suegras les preparan la comida a sus yernos? La suegra que no le preparan. ¿Escucharon la palabra que dice misericordia? Bueno, les decía que en aquel entonces no era que se acostumbraba como ahora la mesa de los domingos, vengan todos a comer en casa, vamos a presentar a los chicos. No. Se esperaba un año, entonces el novio se tenía que ir. ¿Y por qué se iba? Porque iba a preparar la casa donde se iba a casar, donde iba a vivir. Entonces el novio se iba, por lo general era un año, y empezaba a preparar la casa, arreglarla, qué sé yo, y al año el novio volvía. ¿Y para qué volvía? Para celebrar el casamiento. ¿Y a dónde iba? A la casa de su novia. ¿Por qué habla de que tenían que estar con las lámparas? Porque era normal, acuérdese que para ellos el día comenzaba después de la puesta del sol, a las 6 de la tarde, y entonces era normal que el novio viniera ese día y que fuera hasta la casa de la novia. Y entonces, en algunos pasajes bíblicos dicen vírgenes, en otros doncellas, eran chicas solteras, que lo que hacían era estar esperando con lámparas justamente, para que cuando el novio viniera, le pudieran alumbrar el camino hasta la casa de la novia. Porque mientras él venía y oscurecía, entonces las doncellas iban adelante alumbrándole el camino hasta la casa de la novia. Y ahí el novio llegaba a la casa de la novia, celebraban la boda. Lo que la palabra del Señor nos está mostrando en esta lectura que hicimos de las 10 vírgenes es que el novio se retrasó más de lo que debiera haberse retrasado. No llegó en el tiempo que acostumbraban, que antes, según ellos, era antes de la medianoche. ¿Está bien? Acuérdense que después de las 6 de la tarde empezaba el día, así que alrededor de, antes de la medianoche, antes de las 11, 11:30, así, el novio venía a buscar a su novia y se la llevaba después de la fiesta. Y entonces ahí estaban las doncellas. ¿Y qué pasó con ellas? Empezaron a cabecear y empezaron a... ¿Por qué? Porque no vino en el tiempo que ellos pensaban que debía venir. Se retrasó el novio. Y entonces
ellas tuvieron sueño y estaban ahí esperando, pobrecita, y cabecearon y se durmieron. Y de repente escuchan un grito, y dicen, viene el novio, viene el... Entonces, ¿nunca le pasó a usted que a las 7 de la mañana le suena el despertador? ¿Cómo se levanta usted? ¿Contento, feliz, gloria a Dios? Cuando usted está en el mejor de los sueños, de repente le sueña el despertador y usted no sabe si apagarlo, romperlo, dónde lo escondió. ¿Sabe que yo tenía un compañero que le costaba despertarse a la mañana? Cuando estaba en IBM, le costaba despertarse. Entonces me dice, y yo le decía, mirá, tenés que venir temprano, por favor, hablá con tu esposa, si querés yo te llamo. Bueno, me dice, Jorge, mira, te digo la verdad, ¿sabes dónde lo pongo? Tenía, que a lo mejor usted lo tuvo en algún momento, ¿se acuerda que había un teléfono que arriba tenía 2 bochitas y hacía así, una campanita y le pegaba una a otra? Bueno, tengo eso, que no sabe el bochinche que hace. Lo pongo adentro de una cacerola y lo pongo en la cocina para que no tenga que... Igual me quedo dormido. Imagínense el sobresalto que tuvieron estas chicas cuando en ese sueño se enteran de que llega el novio. Ahora, ¿sabe lo importante? Que nunca la palabra del Señor nos dice que se enojó porque se durmieron. Porque en definitiva las 10 se durmieron, las 10 cabecearon. Se durmió, escuche, por favor présteme atención, se durmió porque no pudieron cumplir la asignación que se le había encomendado. ¿Y cuál era la asignación? Estar despierta con la lámpara encendida. ¿Podían cabecear? Sí, pero su lámpara no debía apagarse. Ellas tenían que alumbrar el camino hacia la casa de la novia. Y entonces, viendo todo esto que hemos compartido, viendo lo que está ocurriendo en el mundo, viendo lo que la palabra del Señor nos dice, ¿cómo se inserta entonces la Iglesia cuando hablo de nosotros como Iglesia de Cristo y cuando hablo de todos los que conformamos la Iglesia de Cristo? Cuando nosotros hablamos de la congregación en general, de lo que es la Iglesia del Señor en el mundo entero. ¿Cómo se inserta la familia en este mundo? ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros pensamos tal vez, como pensaron los discípulos, que se tardaba en llegar la destrucción del templo, y muchos no la vieron porque murieron antes, pero se hizo realidad un día, todo lo que Dios prometió tiene su fiel cumplimiento. Quiere decir que en algún momento, antes o después, lo que Dios prometió va a acontecer. Lo mismo a nivel personal. Todo lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros va a tener su fiel cumplimiento. Las promesas que el Señor nos entregó a través de su palabra van a tener alcance y su fiel cumplimiento. Pero entonces el Señor no es que estará preocupado, no que a veces hemos cabeceado o hemos flaqueado. ¿No estará a lo mejor preocupado, igual que lo estuvo con estas 10 vírgenes, en cómo estamos llevando adelante nuestra asignación? Porque si yo voy a la palabra del Señor, entiendo que la Biblia me dice que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra mamá con un propósito. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un propósito en el reino, cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual hemos sido llamados. Hoy recordamos que el Señor en la cruz, Él murió por nuestros pecados y nos dio la salvación, y estamos seguros de que nos vamos a un encuentro con Él cuando el Señor venga a buscarnos. Pero el problema está en el tiempo en que la salvación vino a nuestra vida y el tiempo en que el Señor venga a buscarnos, personal o a nivel colectivo, como se cumple en el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa en ese interín de tiempo en cada uno de nosotros con lo que el Señor nos asignó, con lo que el Señor nos dijo que debiéramos hacer, con lo que el Señor nos escogió desde ese momento o desde ese lugar tan íntimo y tan calentito del vientre de mamá, y dijo, esta persona tiene tal asignación? Y entonces quiero compartirle algunos puntos como para poder tener claro nosotros como personas, y después como iglesia ver si podemos
encontrar algunos puntos de coincidencia. Simplemente yo se lo voy a leer, usted si quiere anote, los que están anotando el pasaje bíblico, después lo lee en casa. Pero yo me entrego a Dios. ¿Cuál es mi desafío personal? Cuando yo recibo al Señor Jesús, ¿es que el haberlo recibido ya es suficiente y se acabó? ¿O el Señor tiene un propósito? Y sabe que la palabra del Señor, voy a leer algunos pasajes que nos va a poner en contexto. Dice Romanos 8, del 11 al 19. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne vas a morir, mas si por el espíritu haces morir la obra de la carne vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjese que la palabra del Señor nos aclara de que todas estas cosas van a producir o vamos a vivir en el mundo momentos de aflicción, momentos complicados, momentos difíciles. Y ¿sabe lo más importante? Que esta palabra que hemos compartido en cuanto a la parábola, el Señor no se la dijo a la gente que no conocía a Dios, sino que el Señor les estaba hablando a aquellos que eran sus escogidos, les estaba hablando a los discípulos, indicándoles o haciéndoles entender que podía llegar a tardarse, pero que su pueblo, sus hijos, la iglesia, tenía que estar permanentemente preparada para el momento en que Él decidiera venir a buscarnos. Y entonces hemos dicho en más de una ocasión que el Señor nada tiene que ver con el pecado, que el Señor aborrece el pecado. Lo que hemos dicho miles de veces es que de repente el Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, y sabemos que nos cuesta mantenernos en esa limpieza. Por eso es la cruz, y por eso volvemos a la cruz, y el Señor nos perdona, y estamos bajo la gracia, y entendemos que el Señor perdona multiplicidad de nuestros pecados, y tratamos de hacer la voluntad perfecta que el Señor nos dejó en la Biblia escrita, para que podamos encontrarnos en algún momento cuando Él nos viene a buscar. Mire, primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir entonces que lo que el Señor nos está hablando, y nos dice en el versículo 3, lo vuelvo a recalcar, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se refiere a qué esperanza. Hemos leído recientemente, a ser como Cristo. Porque usted y yo somos como Cristo en la tierra. Su Espíritu está en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos, el Señor dijo, mayores obras que las que yo hago ustedes pueden hacer. Cuando a usted lo ve, la gente que no conoce a Dios y le habla de Cristo, ve una obra de Cristo terminada. Y entonces lo que está hablando este pasaje es aquellos que tenemos la esperanza de que Cristo está en nosotros. Para esperarlo a Él, nuestra lámpara encendida en este tiempo se llama purificación. Tenemos que limpiarnos. Ahora, fíjese, ¿y limpiarnos de qué? Limpiarnos de lo que es
una pureza, un amor sacrificial, una pureza santa, un amor limpio, un amor transparente, una relación pura, una vida sin pecado, una vida que ama y que adora a Dios y quiere servirle. Y entonces lo que está hablando Juan es que esa vida pura no es para cuando Él nos venga a buscar, sino que mientras nosotros transitamos en esta vida y estamos en esa dulce espera de que venga nuevamente el Señor a buscarnos, tenemos que trabajar arduamente en cada una de nuestras vidas para que todos los días podamos purificarnos y podamos sacar las cosas que a Él no le agradan y que muchas veces entendemos que nos cuesta a nosotros y que el Señor las conoce y que somos débiles y que volvemos a caer. Por eso les decía, al Señor no le preocupó que se duerman, al Señor le preocupó que no estuviesen de acuerdo o preparados en la asignación que le había dado. Podemos cabecear, pero ahí está el Señor para volver a ayudar. Podemos caer, pero ahí está el Señor para levantarnos de vuelta. Pero nunca podemos olvidarnos de lo que el Señor nos llamó a hacer y entender que cada día el Señor lo que está pidiendo es que podamos entrar en esa santificación y en esa pureza que el Señor está exigiendo para aquellos que se van con Él. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense cómo les habla. Es necesario que a través de muchas tribulaciones seamos probados. Pero fíjese lo que dice. No van a evitarse las tribulaciones. Pero habla de una palabra que se llama fe. Nuestra fe tiene que estar cimentado en Dios. Las cosas que hemos visto, las cosas que acontecen, aquellos que se levantan, están llevando adelante a aquellos que conocen a Dios. Mire, lastimosamente llevan a aquellos que no le conocen porque les hablan de algo y entonces le endulzan los oídos. Pero lo más triste es que están llevando a gente que conoce a Dios. Están arrastrando a gente. ¿Y por qué conocen a Dios? Porque nunca han tenido una relación de compromiso con Dios. Porque nunca... Saben que muchos podemos estar en la casa de Dios y alabar a Dios y cantarle a Dios y adorarle a Dios y bendecir a Dios y estamos contentos con Dios, pero la palabra del Señor no habla de aquellos que vienen de esa forma, sino hablan de aquellos que han tenido ese compromiso con Dios, que han sido realmente captados por Dios, de aquellos que han sido convertidos a Dios. Y la palabra convertido significa transformado, significa cambiado. Por eso el jueves hablaba con los muchachos en el discipulado y les decía, Dios no vino a mejorar lo que está hecho, Dios vino a hacer las cosas nuevas. Quiere decir que Él no vino a mejorar esta persona. A Dios, mire, si yo le dijera, ¿cuál es nuestro trabajo en Dios? Lo vamos a tocar en un momento, no me quiero adelantar, pero ¿sabe que cuando nosotros entendemos que nuestra vida mejorada, tampoco le sirve a Dios? Porque yo antes podía ser una persona que no amaba y ahora sí, ahora amo. Ahora vivo, todo es amor, entonces amo a todo el mundo. Y entonces yo digo, miro atrás, antes no amaba a nadie, ahora amo a todo el mundo. Antes no saludaba a nadie, ahora saludo a la vecina que me tira la basura. Ahora soy todo paz y amor. Está bárbaro, es algo que mejoró. Pero Dios no vino a mejorar. Dios vino a hacer nueva todas las cosas. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor dice que ahí en la cruz del Calvario el Jorge Di Napoli murió juntamente con él para renacer un nuevo Jorge Di Napoli en Cristo Jesús. Quiere decir que ese nuevo Jorge Di Napoli no está con las cosas del pasado. Yo no puedo tener parte de lo anterior y parte de lo nuevo. Yo no puedo ser una persona que haga parte de mi vieja vida y parte de mi nueva vida. Y entonces, pastor, ¿por qué no me lo aclara un poco mejor? Como no se lo voy a aclarar. Yo no puedo estar hoy en la iglesia o transitar un camino de fe y hacer las cosas que hacía antes. Yo no puedo estar en el camino de fe y poder, por ejemplo, no sé, hablo en general, embaucar, mentir, decir malas palabras, a tener malas obras, tener acciones que no corresponden.
corresponde, ser una persona en la iglesia y en mi casa otra. ¿Por qué? Porque hay parte del viejo hombre que quiere mejorarse, pero que todavía siguen flotando y saliendo a la luz cosas que son del pasado. Si Dios todo lo hizo nuevo, ese viejo hombre murió. ¿Dónde murió? En las aguas del bautismo. Y entonces renace una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas. La Biblia dice, todas son hechas nuevas. Entonces yo no puedo ser una versión mejorada. En este tiempo, ¿por qué le hablo de esto? Porque estamos en ese contexto. Y si nosotros no hemos tenido ese encuentro profundo con Dios, cualquier cosa nos puede tambalear de la fe. Oramos para que eso no sea. Me emocioné ayer cuando vi lo de Brasil. Sabe que hay un grupo de personas que han perdido todo y se agarran la mano así, están en un patio todo lleno de barro, se agarran la mano y empiezan a orar, agradeciéndole a Dios porque lo vivido todavía sigue tomado de su mano. Perdieron todo. Y entonces dice, pero perdieron todo, ¿y cómo le agradecen a Dios? Porque han creído y saben que Dios es suficiente. Pueden perderlo todo, pero si lo pierden a Él, pierden todo de verdad. Entonces, en medio del dolor, se levantan y alaban y adoran y agradecen a Dios. Por eso digo, a veces el Evangelio parece cosa de loco, es inentendible. ¿Cómo vamos a actuar de una manera tan distinta? ¿Cómo vamos a pensar de una manera tan diferente? ¿Cómo vamos a amar a aquellos que nos odian? ¿Cómo vamos a llegar la segunda milla a aquel que nos está pidiendo? ¿Cómo vamos a actuar de una manera tan distinta a lo que el mundo habla? Eso es lo que vino a hacer el Señor. Y el Señor nos trajo de nuevo una asignación a cada uno. Avanzo un poquito. Mateo 18, 19. Y este pasaje, voy a detenerme en especial. Porque nosotros podemos tener asignaciones personales. ¿Qué son asignaciones personales? El Señor te pudo haber dado un talento, te pudo haber dado un don, te pudo haber dado una gracia. El Señor te llamó a que puedas pastorear, a que puedas hacer evangelismo, a que puedas un llamado apostólico, un llamado profético. Podés tener un llamado personal que el Señor ya lo dispuso mientras te estaba gestando. Entonces, en toda tu vida Dios te va preparando para eso. Y hay decisiones que yo tomo que acompañan a ese llamado. Entonces yo me voy preparando para ese llamado que entiendo que es mi asignación personal. Pero hay una asignación que es general. Hay una asignación que es para todos. Hay un trabajo que el Señor nos llamó a todos para hacer. Y entonces ese trabajo está plasmado en lo que el Señor refiere como la Gran Comisión. Cuando yo voy a la palabra del Señor en el libro de Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué dijo que haga? De nuevo, ¿qué dijo que haga? Fíjese, ¿saben que antiguamente los cristianos no se llamaban cristianos? Se llamaban los del camino. Hasta que en algún momento ¿Y por qué los del camino? Porque iban caminando por esos caminos de tierra llevando las buenas nuevas de salvación. Le estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero en algún momento, creo que fue ahí en Antioquía, que se le cambia el nombre de los del camino a cristianos. ¿Sabe por qué se llamaban cristianos? ¿Por qué usted se llama cristiano y yo también? ¿Cómo? Perdón. Ahí está. Porque seguimos a Cristo. Pero ¿sabe por qué específicamente ellos le habían puesto? Porque eran los que llevaban adelante en sus vidas la palabra de Cristo. Eran seguidores de Cristo y en sus vidas transmitían, escuche, todos los mandamientos y ordenanzas que el Señor había mandado. Acuérdense que ellos venían de la ley, del libro de Moisés, y estaban hablando mucho de la ley, ojo por ojo, ¿se acuerdan? Y cuando vienen ellos, ahora, no, poné la otra mejilla. ¿Cómo la otra mejilla? Sí, mirá, lo dice el Señor, dijo, poné la otra. Uy, no, perdón. Perdón. Se agarraron la cabeza. Era de este que me tenía que pegar. Pero, ¿entienden por qué les digo esto? Porque los cristianos primitivos, escucha esta otra cosa,
Cuando el Señor llega y los discípulos se convierten, empezaron a salir esparcidos por todos lados, y ahí llega Pablo a Roma. Pablo no fue y le dijo, el Señor dice que se amen, sino que él demostró a través de su vida lo que el Señor le había enseñado. Y entonces todo el mundo, por la forma en que se manejaban, no por lo que decían solamente, sino por la forma en que se manejaban, le decían, ahí va un cristiano. Y entonces, ¿qué hicieron? Mire, por cómo eran y lo que llevaban, revolucionaron Roma. Cuando llegaron a Roma hicieron un desastre con la predicación. Predicaron, se convirtieron. Hicieron tanto alboroto con la predicación de la palabra y la demostración de lo que llevaban, que la gente empezó a creer en esta locura que ellos llevaban adelante. ¿Por qué les comparto esto? Porque lo que Dios va a venir a buscar no es solo una iglesia que hable de los mandamientos y de las ordenanzas, sino que viene a buscar una iglesia que actúe en los mandamientos y ordenanzas. El Señor viene a buscar una iglesia que vive lo que está leyendo. El Señor viene a buscar una iglesia que sabe que nos cuesta muchas cosas, pero que nos esforzamos en seguir cambiando y transformando nuestra vida, que entendemos nuestro llamado y que queremos ser fieles a ese cumplimiento, que no retrasamos su llamado. Y entonces lo que está viendo el Señor es que no solamente amamos de palabras, sino también de hechos, que no solamente entendemos lo que la Biblia nos dice, sino que actuamos de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Por eso es que lamentablemente hoy muchos conocen la palabra, hemos visto ahí, conocen la palabra, pero han sido trastocados, cambiados, porque su fundamento y su fe no es firme en donde tienen que tenerla. Y cualquier viento de doctrina, como está pasando en muchas iglesias, cualquier viento de doctrina hace que la gente tambalee y esté acá y vaya allá y vaya al otro lado y venga y camine. Y entonces ese es el miedo. Por eso la Biblia dice, en los últimos tiempos la fe de muchos se va a enfriar. Por eso el Señor les mostró y les dijo, porque los amo. Quiero que ustedes sepan que va a venir, en un momento va a venir lo que el Apocalipsis dice en su palabra. Pero tengan cuidado, Señor, ¿y cómo vamos a saber ese tiempo que vas a venir? No les puedo decir porque ni siquiera los ángeles del cielo saben, pero les voy a mostrar algunas cosas. Cuando ustedes empiecen a ver que estas cosas comienzan a suceder, estén preparados porque es el principio de lo que va a acontecer. Por eso es importante, iglesia, que en este tiempo entendamos cuál es la asignación, porque te pudiste haber pasado toda tu vida dentro de una iglesia y no cumpliste la asignación por la que fuiste llamado. No tuviste la antorcha preparada, que era la asignación de las 10 vírgenes. Alabaste, cantaste, adoraste, saltaste, pero ¿dónde está tu asignación para lo que fuiste llamado? ¿Dónde está el ministerio que Dios te puso y que sentís que está dentro tuyo y que late por querer salir y lo frenamos? Es lo que el Señor les estaba mostrando. No me importa que a veces cabeceen, lo importante es que estén con la antorcha encendida en la mano, que estén con su asignación pendiente, porque el silbo los puede despertar, pero si no prepararon el combustible, no lo pueden ir a buscar. 5 acompañaron al novio y 5 se quedaron afuera porque les faltó el combustible para que su lámpara siga encendida. ¿Sabe lo que es eso hoy? El Espíritu Santo adentro nuestro. Es la presencia de Dios en nuestro corazón. Es el haber quedado en el camino sin poder tener el combustible necesario. Les hablaba de Mateo. Les dije, podemos tener los dones que el Señor nos haya dado y podemos llevarlo adelante en la tarea de que nosotros estamos haciendo. Pero fíjese, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el Señor no dijo que hagamos cristianos,
que hagamos seguidores de Cristo, que eso era antiguamente. Dijo, hagan discípulos. El discípulo hace lo que el maestro hace. El discípulo hace lo que ve de su Señor. Entonces Él no dijo, formen cristianos, gente que crea y péguenle palo y a la bolsa, cada vez seamos más. No, el Señor dijo, hagan discípulos, hagan cristianos que sigan, hagan cristianos que amen, hagan cristianos que sean reflejo de su Señor y de su Maestro. Eso es lo que le dijo en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las 10 vírgenes tenían que tener su lámpara, tenían que tener su aceite. Y tenían que responder al llamado del Señor o del novio cuando llegara. Y 5 de ellas esperaron, no dice la Biblia cuánto tiempo, las 10 esperaron, pero 5 no fueron precavida en prepararse por si el novio se demoraba. Y cuando hablamos, eso en lo personal, pero cuando hablamos de iglesia como institución, ¿qué requiere de todos aquellos que tenemos la responsabilidad en algún área como iglesia de llevar adelante? Aquellos que estamos predicando, pastoreando, discipulando, aquellos que tenemos una responsabilidad con la gente que está a nuestro alrededor. Aquellos que llamamos iglesia como entidad. Y anoté 3 puntitos, podríamos anotar muchísimos, pero uno de ellos es estar llenos, saturados del Espíritu Santo y de la palabra, mire esto, y de la palabra que debe ser siempre cristocéntrica. Y sabe, hermano, que esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque muchas palabras ya no son cristocéntricas. Y porque muchas palabras se han dejado de lado de lo que es la predicación del Evangelio. Y porque hemos sustituido, y ¿sabe por qué? Escuche, por favor, quiero que me entienda. Hemos sustituido una palabra de gracia por evitar el confrontamiento. Pero entendiendo lo que es el amor de Dios y hablando con el amor de Dios, tenemos que entender de que yo no puedo sustituir, porque la gracia existe, lo que Dios condena. Y entonces muchas veces, y ahora que está minado el Internet, que usted tiene reuniones por todos lados, que puede prender la radio o la televisión a la hora que quiera y tiene cultos y lo bombardea con cultos y hablan sobre el yo y que usted puede y que vaya adelante y que haga misericordia y que trabaje, que haga... Está bien, pero no es el combustible del que nos habla la Biblia. La palabra del Señor habla de una transformación interior. Escuche esto, por favor, no me quiero arrimar. Me lo prohibieron. La palabra del Señor, hermanos, habla que no podemos entregar una palabra diluida. Que lo que fue pecado antes sigue siendo pecado ahora y va a seguir siendo pecado después. Que lo que al Señor no le agradó antes, no le agrada ahora y no le va a agradar después. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no cambia. Y sabe que usted no puede cambiar a la persona. Quien cambia a la persona es Dios. ¿Y cuándo lo cambia? Cuando tiene un encuentro con Dios. Por eso es que vemos muchas personas, escuche, permítame hablarle con amor. Vemos muchas personas que asisten a los templos a través de a lo largo de su vida y que el ir a la iglesia terminó siendo una monotonía más de como cuando íbamos a misa.
para que el lunes pueda decir, ¿qué hiciste el domingo? Fui a la iglesia, cantamos coritos, le zapateamos al diablo, pero que el encuentro con Dios, que cambia la vida, que transforma radicalmente, no se ha producido. ¿Y por qué? ¿Eso le corresponde a Dios? Me corresponde a mí. ¿Y por qué me corresponde a mí? Porque me corresponde buscarlo, no como el Dios de la lámpara de Aladino, sino como el Padre que si me falta lo perdí todo y necesito una regeneración completa en mi vida, no simplemente un arreglo. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad y el milagro de un Juanete es un arreglo en la vieja estructura, donde el Señor nos hace ver que Él tiene poder para hacer cosas superiores, pero lo difícil y profundo es la transformación interior que viene solamente con un encuentro con Dios. Cuando yo me encuentro con Él, todo es distinto. Fíjese lo que le pasó a Pablo. Pablo había escuchado de Dios, de Jesús, había escuchado y sabía todos los que le seguían. ¿Pero qué hizo el escuchar de Jesús? Nada, le siguió generando adentro zozobra, bronca, quería matarlo a los cristianos. ¿Dónde cambió Pablo? Cuando tuvo el encuentro con Dios. Por eso es importante que nosotros procuremos eso, entendamos lo que la palabra del Señor nos dice, que la transformación de la vida no es simplemente, y escuche otra cosa, mire, me viene a la mente ahora, fíjese lo que pasó con Biden en Estados Unidos, si prohíbe el Nuevo Testamento, ¿no? Que lo sacan, bueno, muchos dicen que ya es ley, veremos en los próximos días qué dice. Pero fíjese, escuche, fíjese si nos prohíben, llega un momento que nos prohíban la Biblia. Piensen esto hipotéticamente, nos prohíben la Biblia y el Señor permite que así sea. Por favor, dígame 3 versículos de memoria. ¿Cómo va a sustentar su palabra o la palabra de Dios en su vida? ¿Se acuerda 3 versículos? ¿Se acuerda, por ejemplo, 5 libros de la Biblia? Entiende que muchas veces hemos hecho y nos acostumbramos y leemos, ya está, pero hay cosas que van a pasar y necesitamos saber, necesitamos conocer, porque puede ser que en algún momento yo esto no lo tenga y entonces en mi tiempo de oración me junte con alguien y diga, ¿te acordás lo que decía el Salmo 23? Estamos sufriendo, pero Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Y por qué? Porque hay palabras que fueron quedando guardadas. Hermanos, muchas veces no nos hemos preocupado ni siquiera por aprender palabras, por aprender versículos, por conocer. Por eso tenemos necesidad de tener raíces profundas en Dios, de saber, de creer, de entender, porque pueden venir vientos de cualquier lado y hacer tambalear la casa. En la que no va a caer es la que está cimentada sobre la roca y la que sabe, porque es entendida en los tiempos de las cosas que están aconteciendo, que son los principios, dice la Biblia, de su segunda venida. Y entonces para muchos será alboroto, pero para aquellos que esperan en Jehová es la tranquilidad de saber que el Señor está preparando para venir a buscarnos. ¿Entiende por qué tenemos que conocer la palabra de Dios? El otro punto como iglesia, ser fiel al llamado de Dios, no desviarse. Hermano, tenemos que ser fiel a la palabra. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque están sucediendo muchas cosas. En Estados Unidos terminan de presentar a un chico trans que es hijo de un pastor y lo han bendecido todos y están ahí y permitieron un montón de cosas. Hay cosas que se están levantando, hay cosas que vas a tener que explicarle a tu hijo o a tu nieto de las cosas que el mundo está viviendo. Hay cosas que están aconteciendo. Por eso te hablaba de que la ley de Jehová, la palabra del Señor no puede ser cambiada, el tiempo no va a modificar, lo que estuvo mal antes está mal ahora y estará mal después, pero tiene que haber en casa una enseñanza bíblica, cristocéntrica, de lo que Dios dice, de lo que Dios formó, de lo que Dios creó, para que cuando escuchen otras cosas vengan a casa y seguramente le va a producir un encontronazo y tengan ellos una palabra, porque ya lo anticipó papá y mamá en casa. Tenemos que educar, tenemos que enseñar, porque los vientos que vienen van a ser cada vez peores. Por eso es necesario que conozcamos la palabra y lo que la palabra nos indica. Y el otro punto, reencontrarnos con un mensaje transformador,
que solo lo ofrece la palabra de Dios. Hermano, podemos transformar la vida de una persona, pero en forma momentánea. Podemos ayudar. En la época de pandemia, hemos colaborado y la iglesia colaboró en muchas personas, en muchas familias. Hemos extendido los brazos a tantas personas, pero no todas ellas han sido transformadas, porque simplemente aliviamos un momento de dolor de su vida, pero la transformación profunda viene a través del conocimiento de la palabra y del encuentro con el Señor Jesús. En esta mañana quiero que cierres tus ojos, por favor. Quisiera que oremos un momento y entendamos lo que se está viviendo, entendamos que el Señor viene. Tal vez no lo veremos en una forma general de venir a buscarnos, tal vez venga en lo personal, pero acordate de esta palabra, la asignación, lo que Dios te dio, lo que el Señor te mandó. ¿Sabes qué? Si yo tengo que resumir todo esto que te dije, lo resumo en 2 palabras: en el trabajo que el Señor nos asignó y en la fe depositada en Él. El Señor me asignó una tarea para hacer, para llevar adelante. No me llamó para estar de brazo cruzado, no me llamó para que esté en la dulce espera de que ocurra un evento de esta magnitud, sino que me llamó para trabajar, para anunciar su palabra, para predicar buenas nuevas, para que muchos le conozcan, pero para vivir una vida de fe, para que cuando todas estas cosas se levanten, mi vida espiritual no sea tamboleada, ni caída, ni tirada. En este tiempo, hermano, tenemos que creer en Dios. Apocalipsis 22, te leo nada más que 3 versículos y dicen 3 veces, ahí nombra, vengo pronto. 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía en este libro. Y fíjese, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía. ¿Sabe que nos está hablando de un principio? Obediencia. Guarden la palabra, enseñen la palabra, instruyan en la palabra, aprendan la palabra, confíen en la palabra, vivan por la palabra. El segundo, heme aquí que vengo pronto, dice, verso 22:2, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese segundo vengo pronto nos habla de recompensa. El Señor te va a recompensar cuando venga por tu fidelidad, por tu empeño, por tu trabajo, por lo que hiciste en la extensión de su evangelio. Y el tercero, 22:20, es el que da testimonio de estas cosas, el que dice, ciertamente vengo pronto, amén. Vengo, sí, Señor Jesús, ven. ¿Y sabe qué nos habla? De lo que la Biblia llama en el libro de Apocalipsis las bodas del Cordero. El novio viene a buscar a su iglesia y su iglesia es la novia. Es lo que estaba esperando el novio, encontrarse, metafóricamente hablando, con su novia. En esta parábola de las 10 vírgenes, estaba deseoso, trabajando, haciendo, para llegar al momento del reencuentro. Hermano, el Señor viene, no sé cuándo, hay cosas que empiezan a acontecer y lo que quería era que usted viera que no estamos metidos en una burbuja, hay algo, levante su mirada, dése cuenta, no podemos vivir en la tibieza, no podemos vivir sin transformación, no podemos vivir sin búsqueda, no podemos vivir sin la palabra, no podemos vivir sin intimidad, no podemos vivir una vida sin ser transformados y cambiados de acuerdo a lo que el Señor dijo. El Señor nos ha dotado de dones, de gracia, de ministerio. El Señor nos ha bendecido ricamente y tal vez en sobreabundante forma en muchas áreas de nuestra vida. Pero el Señor nos ha dado una asignación. No la duermas, no la dejes dormida, porque el Señor la va a reclamar cuando Él venga. La otra parábola que seguía esta es la de la gente que el Señor le dio talentos y cuando el Maestro vino, cuando el Señor vino, quiso verlo multiplicado. Lo que el Señor te entregó, ¿cómo lo estás trabajando? El Señor te llamó con un propósito. ¿Cómo estás llevando adelante el propósito que Él te entregó? Y no, porque me enfrié y me caí, no importa. El Señor te da la oportunidad de volver a levantarte y volver a estar de nuevo en la mies. Porque la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo que Dios quiere es que no pierdas de vista tu asignación. Que si te caes te vuelvas a levantar. Que si tu fe flaquea, vuelvas a poner tus ojos en la cruz y vuelvas a estar de pie y adelante, llevando adelante lo que Dios te puso. Porque el Señor dice, andá por todos lados y predicad mi palabra y formá discípulos.
en esta mañana que el Señor nos ayude a entender la profundidad de esta palabra y no a conformarnos simplemente con venir a un culto, con estar alabando, que es excelente. Y necesitamos estar juntos, pero necesitamos que la obra se extienda, porque hay muchos allí afuera que todavía no conocen a Dios y están esperando que alguien les lleve de que hay algo mejor y superior y de que hay alguien que les ama en este tiempo de tanto dolor. Cerra tus ojos, iglesia. Quisiera que podamos escuchar una canción y después todos juntos vamos a estar adorando a Dios, bendiciendo su nombre. Y mientras escuchás esta canción, cuando teníamos los encuentros, pensábamos en algo y decíamos, en una de las charlas, pensá en la gente que amás y que no conoce a Dios. Una persona de esas, solamente uno de los que no conocen a Dios, pero que te gustaría que lo conozcan. ¿Quién sería que desearías que ocupe tu silla? Y en esta mañana te hago ese desafío. De aquellos que son amigos, familiares, aquellos que son compañeros, que no conocen a Dios. Un nombre, ten en la mente un nombre. Y decirle, Señor, me gustaría que esté sentado en mi silla. Yo con gusto me levantaría y le cedería mi silla para que se siente y escuche de un Dios que le ama. Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pedile a Dios ese nombre. Empezá a orar por ese nombre. Desafíate a estar en la presencia de Dios por ese nombre. Proponete hablarle, proponete visitarlo e invitarlo que un día conozca al Dios que transformó tu vida y que te dio esperanza y que te aseguró que donde Él estuviera, también vos ibas a estar. Escuchemos, por favor, y después adoramos todos juntos al Señor. Da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo.
es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Iglesia, ponete de pie, por favor. Nuestro trabajo es creer. Todo lo que dijo se va a cumplir. No solamente lo que vistes y va a acontecer, sino lo que Dios te prometió en tu vida. Todo lo que Dios te prometió lo va a hacer realidad. Tu familia va a ser salva. Tu vida puede cambiar y ser transformada a través de ese encuentro con Jesús. Pero ¿qué nos pide? Que creamos. Mi trabajo, dice la canción, es creer. Y el trabajo de Él es hacer. Él está preparando para hacer. Pero ¿cómo estamos creyendo en lo que está aconteciendo? ¿Cómo estamos creyendo en medio de las situaciones difíciles? ¿Cómo estamos creyendo cuando vemos que las cosas que nos prometió no se hacen realidad? Por eso, quien cantaba dice, mi trabajo solo es creer y abrazarme, escuche, abrazarme a la fe. En este tiempo difícil, abrazate a la fe. Todo lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Probablemente pueda tardar más tiempo de lo que vos pensás o yo pienso, porque dice que Él todo lo hizo bueno en su tiempo. Pero abrazate a esa fe, no a la fe de lo que puedan estar prodigando por ahí las personas que pueden hablar en nombre de Jesús. Abrazate a la fe de lo que el Señor Jesús nos dijo en su palabra. Abrazate a la fe de lo que está escrito. Abrazate a la fe de quien practicás esa fe que es Cristo Jesús. Abrazate a Él y decirle, Señor, ayúdame a generar los cambios y a que mi asignación en este tiempo no sea trastocada ni cambiada. Señor, que yo pueda cumplir con tu sueño en esta tierra. Y para muchos, no permitas que el Señor siga con los brazos cruzados, porque tus brazos están cruzados. Muchos han dejado que el Señor esté descansando porque no se han puesto activos en la fe. Pero delante de la presencia del Señor, tu llamado sigue teniendo peso. Y a lo mejor vos decís, no, pero mi vida, lo que viví, lo que pasé, no importa que te hayas dormido. Lo importante es que puedas entender que hay una asignación que Dios te dio y que la quiere cumplir, porque el Señor viene a buscarnos y el Señor nos va a pedir cuenta. No importa las veces que hayamos podido caer, es importante la que nos hemos levantado, confiando y abrazado a esa fe, sabiendo que es Él el que nos sostiene. En esta mañana atrévete a creer, a ponerte de pie y a cumplir la asignación que Dios te dio y a entender que todo lo demás, las murallas que deben caerse, es voluntad de Dios hacerla en el tiempo que Él quiera. Pero mientras tanto, creo y me abrazo a la fe. Cerra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Yo no sé si hay personas que nos visitan por primera o segunda vez. Quisiéramos, si hay personas así, conocerte. Y solamente levanta tu mano para bendecirte, para agradecerte. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Y en esta mañana queremos orar. Personas que tal vez no conozcan a Dios o si le conocen. Hagamos todos juntos esta oración en esta mañana. Hagamos esta oración de decirle a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan cuando le dijimos, Señor, haz lo que quieras hacer? Señor, transforma. Acompáñame a orar, por favor. Pero hacelo desde lo profundo de tu corazón. Porque a lo mejor muchos, escucha, a lo mejor muchos necesitan volver como le pasó al hijo pródigo.
pero yo estoy en la casa. Pero no hablo de volver físicamente, hablo de volver espiritualmente a Dios. Hablo de volver a tener tu relación con Dios. Hablo de volver a tener intimidad con el que te ama. Acompáñame y digamos juntos: amado Dios, en esta mañana vuelvo a ti, Señor, porque te reconozco como mi único y personal Salvador. Señor, perdona todos mis pecados. Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, te reconozco como mi único y personal Salvador. Y en esta mañana te doy gracias por haberme escogido con un propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y aquellos que están al lado de esta persona, por favor, ponga su mano en el hombro. Te pido, ¿querés venir, por favor? ¿Quieres venir? Acompáñenlo. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? ¿Rubén? Ah, somos tocayo. Vamos a orar por Rubén. ¿Conocías a Dios? ¿Sí? Sabes que Dios te sigue amando como siempre. ¿Tenés claro eso? Que su amor no te deja. Que sus ojos siempre estuvieron con vos. ¿Sabes qué se dice la palabra? Podemos andar por cualquier camino, pero Él te marcó desde el vientre de tu mamá y tiene sueños con tu vida. Vamos a orar por Rubén. Por favor, extiende tu mano. Te amamos tanto, Señor. Te amamos tanto. Amado Dios, gracias por la vida de Rubén. Señor, gracias porque en esta mañana puede estar aquí en tu altar, Señor. Señor, yo no sé lo que ha sido su vida y por dónde ha transitado, pero Él te ha conocido. Señor, tal vez como aconteció con las 10 vírgenes, a lo mejor en el camino pudo haberse dormido, pero en esta mañana, Señor, se pone de pie para mostrarte que todavía su asignación sigue vigente. Señor, clamo para que le llenes de tu gracia y tu presencia, para que Él sienta tu perdón profundo, para que Él pueda sentirse restaurado y para que tus sueños con Él se hagan realidad, Señor, y todo lo que tenías planeado, Señor, lo hagas doblemente en su vida. Señor, transformale, llenale de tu gracia. Y así como yo tengo mi mano, Señor, apoyada sobre su hombro, Él pueda sentir, Señor, que tu mano siempre ha estado, que le has acompañado y le has guardado y le has traído de nuevo a casa. Señor, te amamos, te bendecimos y juntos como congregación bendecimos la vida de Rubén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le un aplauso al Señor Jesús. ¿Me puedo dar una gracia, Rubén? Dios te bendiga. Escuche ese canto, por favor, y alábele a Dios. Por siempre creeré. Qué bueno es creerle a Dios. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Yo creo en ti. Por siempre quereré en ti, aunque
Padre bueno. La vida nueva, Rubén. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Hay fiesta en los cielos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y porque nos mostrás que estás preparando todo para buscar una iglesia que te ama y vive en santidad. Señor, ayúdanos en este tiempo a poder estar de pie y con nuestra asignación en la mano, multiplicando el talento que nos diste y trabajando en la extensión de tu reino, formando discípulos y predicando tu palabra. Gracias, Señor. Clamo por cada familia que en esta mañana se ha acercado para que tu bendición les asista, para que les guardes, para que su fe no falte y para que puedan vivir abrazados a esa fe. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por la vida de mi hermano Rubén, que en esta mañana vuelve a encontrarse con aquel que tanto le amó y que tanto le ama. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Activemos la fe y creámosle a Dios. Nada es imposible para el que puede creer. Y gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rubén. Dios te bendiga mucho. Puede tomar su asiento, por favor.